Cuando el pastor me ofreció hace un par de semanas atrás, me dijo, él me dice Gonzalito, ¿por qué no predicas el 26, que va a ser tu último domingo aquí? Y le dije, claro, para mí es un privilegio cada vez que me dan la oportunidad de predicar y compartir. Y como en otras ocasiones él me dio el tema libre, me dijo lo que tú quieras predicar, esta vez no, así que si algo sale mal, la culpa es de él, ¿ok? Me dijo, ¿por qué no tratas acerca del tema de cómo llegaste a esta iglesia y cuál ha sido tu experiencia en estos 3 años de estar aquí, casi 3 años? Y me pareció interesante, pero me tuve que sentar y empezar a recordar cómo llegamos, qué ha pasado y qué sucedió con esta congregación hasta el día de hoy. Y el tiempo pasa y pasa demasiado rápido, no nos damos cuenta de ello. Y cuando una de las referencias que encontré cuando empecé a tratar de retroceder hacia atrás fue que cuando llegué, nuestro hermano Adrián estaba solo y su amada familia estaba en Perú, ¿cierto? Cuando finalmente, un par de meses más tarde que nosotros llegamos, llegó la familia de mi hermano, conocí a Santiago y estaba un poco más bajo de estatura. Y yo le podía poner la mano en la cabeza y saludarlo hacia abajo. Ahora él es el que hace eso conmigo. Pero no es el único tipo de crecimiento que encontramos en la iglesia o que experimentamos, ¿cierto? Cuando llegamos en septiembre del 2023, la iglesia estaba empezando a crecer y tal vez seríamos como 70 por ahí más o menos. Y desde aquella época hasta acá hemos crecido numéricamente. Y pensando en este asunto del crecimiento, me puse a meditar en la situación actual, no solo de la iglesia, sino de la realidad nacional de este país. Y el anhelo que tenemos todos como inmigrantes de crecer. Todos queremos crecer en diferentes áreas, ¿cierto? Queremos crecimiento financiero, es parte de lo que vinimos a este país. Queremos tener mejores finanzas. Vinimos a este país buscando mayor seguridad. Vinimos a este país y estamos esperando que el estatus migratorio quizás se resuelva para muchos de nosotros y muchas otras áreas. Y la verdad que si le preguntáramos a alguien que ya se ganó $1 millón aquí, que ya tiene $1 millón, y le dijéramos, ¿quieres otro $1 millón? ¿Qué cree que respondería? ¿Dónde lo recojo? ¿A dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? Todos queremos crecer en diferentes áreas. Y la económica es una de ellas, ¿cierto? Pero la verdad es que hay unas cuantas áreas que más que materiales, físicas, emocionales, en las que debemos crecer es en la parte espiritual. Y de eso les voy a hablar esta mañana. De lo que vi hace 3 años y lo que estoy viendo ahora. Crecer espiritualmente. Y lo interesante del tema que vamos a ver en esta mañana es que todo este crecimiento espiritual depende única y exclusivamente de cada uno de nosotros. No hay límite. Mientras que quizás las finanzas, el trabajo, el estatus migratorio depende de otras cosas, en el crecimiento espiritual nada depende de otros, todo depende de mí, de cada uno de nosotros. Si usted hubiera podido elegir su estatura física, usted hubiera podido decir, yo quiero crecer 5, 6, 7 pies. ¿Cuál hubiera sido la estatura que usted hubiera elegido? ¿Cuántos quisieran, quizás aunque fuera medio pie más o un pie más, tal vez? Si usted pudiera, ¿cuánto sería la estatura ideal para usted? ¿Cuál sería? 1,80, 1,85, 1,90. Si eso dependiera de usted. ¿Y qué tal si por un momento Dios viniera a su vida y le dijera, ¿sabes qué? Te voy a conceder el crecimiento en cualquier área que tú quieras. Solo tú dime en qué quieres crecer. ¿Cuál sería nuestra petición? ¿En qué área le gustaría a usted, teniendo esa oportunidad única de que Dios le ofrezca, decir, ¿puedo pedir cualquier cosa, Señor? Lo que quieras. Solo dime en qué quieres crecer. ¿Qué le pediría a usted? Vamos a ver un pasaje muy interesante en esta mañana
en que se nos narra cómo y en qué áreas crecía Jesús. Y cómo nuestro Padre quiere que nosotros crezcamos en esas mismas áreas. Así que vamos a ver 3 puntos y va a ser bien fácil recordarlos porque es un solo verso y dice y lo que vamos a desarrollar hoy. Primero, Jesús crecía en estatura, en sabiduría el segundo, y tercero, en gracia, para con Dios y para con los hombres. En esas 3 áreas creció Jesús. Así que vuelvo y le pregunto antes de entrar al sermón, ¿qué tanto quieres crecer y en qué área quieres crecer? Porque depende de usted y de mí. El texto ya lo encontraron, Lucas 2:52, muy fácil, no lo sabemos de memoria, creo. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Voy a hacer algo que comúnmente no hago y es cambiar un poquitico el orden de las palabras. En el texto de Lucas se dice que crecía en sabiduría y lo puso primero. No estoy diciendo ni tratando de decir que está mal el texto, solo que para nuestra forma occidental de comprender las cosas más lógicas, es más beneficioso comenzar por la estatura. Así que quiero empezar por esa parte. ¿Qué dice la Escritura? Que Jesús crecía ¿en qué? En estatura. Y eso rápidamente viene a nuestra mente, que es el desarrollo ¿qué? Físico, ¿cierto? Y Jesús, igual que cualquier otro ser humano, pasó por la etapa del crecimiento físico, desde ser un bebé hasta llegar a ser un hombre, pasando por todas las etapas. Fue un jovencito, un adolescente, luego un joven adulto y luego un adulto y finalmente en la cruz murió y allí terminó su vida física. Pero quiero que piensen esto, que Jesús alcanzó una estatura física. La Biblia no nos dice cuánto fue, ni en centímetros, ni en pulgadas, ni en codos, pero él debió alcanzar una estatura, ¿cierto? Física. Así que no creo que deba detenerme mucho en este aspecto de lo físico porque rápidamente nos relacionamos. Jesús creció, gateó, lloró en la cuna, lo tuvieron que cargar, luego gateó, luego me imagino que cuando empezó a caminar empezó a tomar todas las cosas que María tenía por allí en la casa, tumbar lo que hace un bebé normal, caerse, luego llegar a joven y todo esto. Pero quiero empezar por este lado. El crecimiento físico, por lo menos en lo que se refiere a lo vertical, no lo decidimos nosotros, lo deciden nuestros genes, lo decide la genética. Y la genética viene ¿de quiénes? De nuestros padres. Entonces, si usted quiere culpar a alguien de por qué salió tan chaparrito o chaparrita, pues ya sabe a quién decirle. Simple y sencillamente. Así que vuelvo y le pregunto, si usted hubiera podido elegir su estatura física, ¿qué tamaño, qué talla le hubiera gustado tener? Porque siempre estamos así. Los seres humanos somos bien extraños. El que tiene el pelo liso lo quiere tener crespo, colocho. El que no tiene pelo quiere tener, el que tiene mucho no lo quiere tener, el que lo tiene negro lo quiere rubio, el que lo tiene rubio lo quiere negro. En la estatura es exactamente lo mismo. Todos quisieran, ay, si hubiera tenido unos 5 centímetros más. Ese es el aspecto físico. Pero resulta que si nosotros no podemos controlar el crecimiento vertical, el horizontal sí. ¿Y saben a qué me refiero o no? Cuando encuentro algunos hermanos así y ya entramos en esa confianza y les pregunto, me dicen, no, yo no estoy gordito, yo estoy rellenito de amor. Y es verdad, está rellenito de amor por la Coca-Cola, por las papitas, por los taquitos, por las gorditas, por ese aspecto de nuestro crecimiento tenemos que cuidarlo. Mis hermanos, tenemos que cuidarlo. Lo digo con mucho cariño, yo también tengo que luchar con mi peso. Aquí donde me ven traigo una faja de esas que ahora si me saco sale un botón. Pero es el único crecimiento horizontal en cuanto a lo físico que podemos controlar,
¿cierto? La Biblia nos dice en Mateo capítulo 6, el verso 27, que nosotros por más que nos afanemos, no podremos añadir ¿qué? Un codo, y estamos hablando de 50 y pico centímetros, que menos 1 pulgada, 2 pulgadas, no podemos, ya en esa parte no podemos, mi hermano, ¿cierto? Y tenemos que ser cuidadosos. Pero la palabra en el original es gelequía, ¿cierto? Y se relaciona con el crecimiento físico, vertical, en estatura. Pero también se refiere al sentido emocional y mental de madurar. Jesús creció en estatura, pero si dice la Biblia que crecía en madurez espiritual. Ese es el área que quiero que usted y yo miremos. Ya la estatura que llegamos, ya eso fue, no hay más. Pero hay algo que espiritualmente sí era en el área que Jesús continuaba creciendo hasta el día que partió a través de esa muerte triste en la cruz. Jesús maduraba. Usted y yo tenemos la responsabilidad, mis hermanos, como creyentes de madurar, de crecer. No puede ser posible, mi hermano, que usted lleve 10, 15, 20 o 30 años en la iglesia y todavía no haya madurado. El apóstol Pablo a los corintios, yo creo que Pablo estaba así medio espelucado, les dice, ¿cómo es posible que ya muchos de ustedes, pudiendo ser maestros, todavía hay que darles ¿qué? Lechecita? O sea que eran hermanos que no habían ¿qué? Madurado, no habían crecido. La madurez se da en una congregación y por eso quiero decirles que en estos 3 años he visto a muchos madurar, crecer en ese aspecto. No en estatura aparte de Santiago y los otros jóvenes. Los demás en madurez espiritual. ¿Y qué es la madurez? Es un sentido común, un sentido de inteligencia, un sentido de ocasión, de saber que ya no podemos hacer ciertas cosas porque eso es de niños. ¿Se imaginan que ustedes llegaran a mi casa un día de sorpresa y me encontraran colecciono algunos carritos, y eso como que es todavía de mi infancia, pero si yo los tuviera en una vitrina usted diría es normal. Pero si usted me viera con ellos jugando en el piso diría, este hermano no ha madurado. ¿Sí o no? Con un chorcito y amarrado con tirantas y jugando con los carritos. Espiritualmente nos pasa lo mismo, mis hermanos. Necesitamos madurar. El evangelio, la vida cristiana nos madura. Yo no sé si ustedes sabían que hay ciertas frutas, incluido el aguacate, que se maduran a golpes. Yo no sé si usted quiere madurar de esa manera. Dios está dispuesto a hacerlo crecer como usted quiera. Entonces, quiero ser muy sensible con lo que voy a decir en este momento. ¿Se imagina que usted tuviera un bebé o usted hubiera tenido uno de sus hijos y cuando nació esa bebé tuviera unos 48, entre 45 y 50 centímetros, que es el promedio de lo grande que es un bebé, y entre 6 y 8 libras? Y usted recibe su bebé con gozo, con alegría, y después de 2 años lo lleva al pediatra y lo miden y mide exactamente los mismos 48 centímetros y pesa exactamente las mismas 7 libras. Usted diría, eso es normal. ¿Cierto que no? Pues cuando usted y yo llegamos a Cristo somos bebés, sí. Pero no puede ser posible que pasemos un tiempo dentro de la iglesia con nuestros hermanos, estudiando, escudriñando las escrituras y sigamos de la misma estatura. Hay hermanos que llevan no sé cuántos años en la iglesia, no en esta iglesia, estoy hablando de otra iglesia, ¿ok? Pero todavía se molestan porque alguien no los saludó. Es que no me saludaron. Eso es falta de madurez, hermano. Porque entonces usted viene a la iglesia para que lo saluden o para que Dios lo alimente, para que Dios lo nutra. Está bien, y si el hermano no lo saludó, pues usted tome la iniciativa. Hermano, ¿cómo está? Buenos días, el Señor le bendiga. Madurez.
maduremos. Pero eso no solo tiene que ver con el factor intelectual, sino con la madurez espiritual. Su teología también tiene que madurar con el tiempo. Su conocimiento de Dios tiene que madurar con el tiempo. Usted tiene que leer las Escrituras y ir más profundo. Más profundo cada vez. Eso es crecer. Y así creció Jesús. Ahí está la palabra. ¿Ustedes recuerdan qué estaba haciendo Jesús a los 12, 13 años cuando lo encontraron en el templo? ¿Recuerdan qué estaba haciendo? El texto nos dice exactamente que estaba preguntando y contestando entre los doctores de la ley. Y llevaba 2 días allí y sus papás ni cuenta se habían dado. Y no es que fueran irresponsables, era un aspecto cultural. En aquella época, para que quede claro esto, cuando venían todas las familias a Jerusalén, las primeras que salían eran las mujeres y les tomaban a veces hasta un día de ventaja a los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres cargaban más cosas. No ha sido de ahora que cargan bolsos, siempre han cargado bolsos y y los hombres salían mucho más tarde. Entonces era normal que José pensara que Jesús iba con María y María pensara que Jesús venía con José. Cuando finalmente se encontraron, no, pero no está con usted ni conmigo, se tuvieron que devolver. ¿Dónde lo encontraron? Creciendo. ¿Creciendo en qué? En madurez. Ese muchacho debería estar jugando con carritos, con trompos, no, estaba en el templo. Y cuando sus padres le dijeron: mira este susto que nos hiciste pasar, ¿acaso ustedes no sabían que me es necesario estar en la casa de mi padre? Nosotros tenemos muchachos aquí que tienen 14, 15, 16 años y todavía pensamos que no es tiempo de traerlos al culto. Hay que crecer, hay que madurar. ¿Okay? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, vuelvo y le repito la pregunta. ¿Cuál es la pregunta de hoy en el sermón? ¿Qué tanto quieres crecer? Entonces ya tenemos el aspecto. Jesús creció físicamente, nosotros crecimos físicamente. Jesús maduró, usted y yo tenemos que madurar. ¿Quién pone el límite para eso? No hay límite. No hay límite, nunca podemos parar de madurar. Tendremos que seguir siendo cada vez más y más maduros porque es de bendición para nosotros y para los que nos rodean, ¿cierto? Así que Jesús crecía en elequía, en estatura, madurez. Ahora, viene el segundo punto. ¿Jesús crecía en qué? En sabiduría. Parece que fuera fácil, pero al igual que el crecimiento en estatura, en Jesús fue notoria ¿qué? Su sabiduría. La sabiduría de Jesús es impresionante. Y desde temprana edad los evangelios nos dicen por qué. Y les acabo de mencionar una de las razones. Porque Jesús desde jovencito ya estaba preguntando y contestando las cosas esenciales de Dios y su Padre. Estaban en esa casa. Así que Jesús creció en sabiduría, ¿cierto? Pero la palabra que Lucas utiliza aquí, que ahí está copiada, Sofía, que significa sabiduría, ¿cierto? Tiene que ver no solo con conocimiento, con inteligencia, sino que tiene que ver de cómo aplicamos la inteligencia. Una persona puede ser muy inteligente, demasiado inteligente, pero no es sabia. A menos que ese conocimiento que ha adquirido aprenda a aplicarlo, porque la sabiduría es el conocimiento aplicado en la realidad. Usted y yo como creyentes podemos ser muy inteligentes, pero si cada vez que tomamos una decisión tropezamos, nos caemos, nos golpeamos, significa que usted y yo no hemos adquirido ¿qué? Sabiduría. Sabiduría. Entonces en ese aspecto, bueno, Jesús adquirió, pero ¿cómo adquirió Jesús esa sabiduría? Algunos de ustedes dirán, pero es que era Dios. Pero hay una particularidad que nos relatan los evangelios. Jesús, todo el tiempo que lo encontramos levantado de temprano, ¿qué estaba haciendo? Leyendo el New York Times y el Wall Street Journal. ¿Qué estaba haciendo Jesús temprano? ¿Pasando tiempo con quién? Con su Padre. ¿Y su Padre es qué? La fuente de toda
la sabiduría. Si usted y yo queremos ser sabios, tenemos que empezar por ir a la fuente donde viene esa sabiduría. Y esa sabiduría viene de Dios, viene del cielo. Entonces, si usted y yo necesitamos sabiduría, ¿a dónde vamos? A la fuente, ¿cierto? Para muchos de ustedes saben que hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de la sabiduría y mencionan que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor. Y allí la palabra temor no es miedo, sino reverencia, respeto, comunión. Entonces, nos dicen que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbios también nos exhorta a buscar la sabiduría como buscamos el oro y las piedras preciosas, y que cuando la tengamos no la vendamos a ningún precio. Pero hay uno muy especial que quiero leerle textualmente, y es Proverbios capítulo 2, verso 6. Presten atención bien a este verso. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene conocimiento y la inteligencia. ¿De dónde viene la sabiduría? ¿Cómo usted y yo podemos crecer en sabiduría? Viendo el noticiero, conversando con los amigos, pasando 3 horas en el Facebook, y creemos que eso nos va a hacer sabios. No, no sé. ¿Cómo digo esto? Bueno, como salga. Hoy tenemos teléfonos inteligentes manejados por personas no tan inteligentes. Y el que entendió, entendió. Yo recuerdo que antes, cuando no se tenía un teléfono, las personas se sabían por lo menos 10 o 15 números de teléfonos distintos. Hoy le pregunto, ¿cuántos números de teléfono usted se sabe de memoria? Si un día se le borra a usted la lista de contactos, entramos en pánico. Porque ya ni libretica usamos, ¿recuerda? Para los más nuevos, años atrás, los dinosaurios ya habían muerto, pero años atrás, cargábamos unas libreticas aquí pequeñitas y venían con sus letras y ahí apuntábamos los números de teléfono. Mis hermanos queridos, en el amor del Señor, necesitamos crecer en sabiduría. Y la única forma de crecer en sabiduría es pasando tiempo con el Padre de la sabiduría, con la fuente misma de la sabiduría. Así que usted no puede decir, ya a mí no me cabe más sabiduría, yo por eso no voy. No, no hay límite. Entre más pasemos tiempo con Dios, ¿qué cree que va a pasar con nosotros? Más sabios nos volvemos, para todo en la vida. Mire, se lo voy a decir de esta manera. Un cristiano, jamás ha habido un solo cristiano que yo sepa o que esté registrado en las escrituras o en otras historias que haya ido a Dios y le haya dicho, Señor, dame sabiduría, que Dios le haya dicho, ya tienes suficiente. No, no hay límite, no hay límite, no hay límite. A veces hacemos bromas de nuestro hermano Pedro, de Juan y de algunos apóstoles. Y sí, al empezar el ministerio con Jesús, no sabían nada. Pero años más tarde, ¿en qué se convirtieron estos hombres? Hombres sabios. Vino la madurez y vino la sabiduría, porque ambas van de la mano. ¿Cierto? Entonces, usted y yo tenemos una fuente inagotable, una fuente que siempre está abierta, una fuente que siempre está disponible. Señor, dame sabiduría. Y Él se la va a dar. ¿Para qué nos sirve la sabiduría? Aparte de conocer más a Dios. Para caminar mejor por la vida, para evitarnos muchos de los problemas. Si usted y yo somos conscientes, mi hermano, muchos de los problemas en los que nos hemos metido, o quizás en este momento incluso estamos, ha sido por falta de ¿qué? Sabiduría. Decidimos hacer algo y después que la hicimos y que ya se nos volvió un terrible problema, entonces, Señor, dame sabiduría. Hagamos al contrario, empecemos pidiendo sabiduría y solo cuando la sentamos y que Dios nos la ha dado, tomemos decisiones, no a la inversa. Pero desafortunadamente muchas veces como creyentes y hablamos de una fe. Es que yo por fe. No, esa no es fe. Esa es ignorancia. Porque la sabiduría me da fe, pero no me muevo hasta que Dios me dice, anda.
la sabiduría nos es ofrecida libre y abundantemente. Pero recuerde que Santiago nos dice que hay dos clases de sabiduría. Una celestial, la que viene de arriba, y una animal y diabólica que viene ¿de dónde? Del mundo. Usted y yo tenemos que saber cuál sabiduría es la que realmente queremos y es la que viene de arriba. Esa fue la que escogió Jesús y por eso Él crecía. No simplemente porque fue hijo de Dios y era Dios, sino porque sabía de qué fuente tenía que tomar. Usted y yo debemos hacer lo mismo. ¿Queremos crecer? Aquí tampoco hay límite. No hay límite. Y la fuente está abierta 24 horas al día, 365 días al año. Y cualquiera que esté sediento, ¿qué dice Jesús? Venga a mí. ¿Usted quiere sabiduría? Ya sabe dónde está la fuente. Ya sabe dónde encontrarla. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? No sé si a usted le suene familiar este refrán. Dime con quién andas. Ah, sí lo saben. De los guatemaltecos aprendí uno más pintoresco. Dice, el que con lobos anda, aullar aprende. Ah, también se lo saben. ¿Usted qué cree que va a pasar si usted y yo caminamos constantemente con Dios? Aprenderemos a ser sabios y cada día nos pareceremos más ¿a quién? A nuestro Padre Celestial. Yo creo que para los padres no hay un mejor cumplido que alguien se acerque y le diga, ese hijo es idéntico a usted. Hasta en el carácter se parece. Puede ser bueno o puede ser malo. Ya depende de cada circunstancia. Pero si el niño es educado, si el niño es gentil, si el niño es obediente, todo eso, es un gran cumplido para usted. Porque le van a preguntar, ¿y tú de dónde aprendes? De mi papi. Cuando usted y a mí nos digan, ¿de dónde saque sabiduría? De mi papi. Recuerda que Jesús nos enseñó a llamar a Dios papi, Abba Padre. ¿De dónde estamos tomando nosotros? ¿De qué fuente estamos si queremos crecer? Ahora, el tercer punto. Ya vamos encajando todo esto. El tercer punto es, y Jesús crecía, entonces ya vimos ¿qué? ¿Crecía en qué? En estatura y en sabiduría. Ahora el tercer punto, ¿cuál es? Crecía en gracia para con Dios y los hombres. Ok. Entonces esto tiene que ver con el desarrollo social y emocional, ¿cierto? En este aspecto del crecimiento de Jesús se refiere específicamente a Él, cómo la gente lo empezó a querer y se ganó el aprecio de la gente. Por donde Jesús iba, obviamente tenemos la historia clara, pero siempre donde Jesús iba hubo un grupo de personas que se acercaban a Él por amor, porque deseaban tener algo que Él tenía. Otros por interés, ese es otro capítulo. Pero había gente que se acercaba a Él, lo seguían y fueron fieles aun cuando ya Él partió. ¿Por qué? Porque Jesús crecía en buena voluntad, es decir, se ganaba el afecto de las personas. Se gana el afecto emocional y además la gente lo ve como un apoyo. Jesús creció también en esa área. Recuerda que Jesús empezó su ministerio a los 30 años y ni su familia creía en Él. Pero las multitudes rápidamente, ¿qué? Empezaron a seguirlo. Dentro de esas multitudes siempre había un remanente, un grupo que lo buscaba por la razón correcta y en el tiempo correcto. Muchos lo seguían porque les daba de comer, muchos lo seguían porque estaban enfermos y una vez que se sentían llenos y se sentían sanos, se olvidaban. Pero siempre hubo un grupo que lo siguió porque Jesús se ganó el corazón de ellos, se ganó la simpatía, el aprecio, el amor de ellos. ¿O no le pasa a usted? Cuando usted tiene a alguien con quien comparte un tiempo lindo, usted quiere estar con esa persona. ¿Qué nos pasó a todos nosotros cuando nos estábamos enamorando? Cuando andábamos de novios. Queríamos, no importaba lo que tuviéramos que viajar de un extremo al otro de la ciudad, lo que fuera, queríamos estar ¿con quién? Con esa persona. Estábamos cansados del trabajo, estábamos de todo, pero el solo hecho de estar en ese momento con esa persona,
Ay, nos hacía descansar. Amor. Algunos ya, como dijo, tal vez se nos está enfriando ese amor. No debería. No tiene. Recréate con la mujer de tu juventud para que cuando llegues a viejo no digas, no tengo contentamiento alguno. Nos ganamos la voluntad y el cariño de la gente, y es lo que mi esposa y yo esperamos, que en estos 3 años que hemos pasado con ustedes nos hayamos ganado su cariño, nos hayamos ganado la buena voluntad, porque en eso crecemos. Jesús crecía en eso, pero hay un elemento más. Jesús, el texto es muy claro, dice, crecía en gracia. ¿Para con quién? Para con Dios y para con los hombres. Le acabo de explicar lo de los hombres y lo entendemos. Pero ¿cómo es que Jesús crecía en gracia para con el Padre? Porque la palabra gracia o charis significa algo que nosotros recibimos cuando no lo merecemos. Porque Dios nos ha amado a nosotros como de gracia. Nosotros no estábamos buscando a Dios. Nosotros no estábamos buscando ser sus hijos. Él vino a buscarnos y nos dio de su gracia y nos atrajo a Él con lazos de amor. Y entonces nuestro mayor deleite, al igual que el de Jesús, debería ser pasar tiempo con nuestro Padre Celestial, caminar con Él, aprender de Él, todo esto, ¿cierto? Pero ¿cómo es que Jesús crecía en gracia con su Padre si Jesús era Dios? ¿Sabe cómo se crece en gracia con alguien? Como lo hizo Jesús, cuando se obedece. Cuando usted y yo obedecemos, estamos ganando en gracia. O ustedes que son padres no me van a desmentir que cuando usted, el sueño de todo padre, podría decirlo así, es que le tuviera que decir a sus hijos una sola vez lo que le manda hacer. Ese sería el sueño, ¿cierto? Estaríamos casi que dispuestos a dar el brazo derecho. Mi amor, me voy a ir a hacer las compras, por favor arregla tu cuarto. Y cuando usted va, hace las compras, regresa, el cuarto está inmaculado, huele riquísimo. ¿No es el sueño de todo padre que le obedezcan? Cuando un hijo obedece, ¿qué se gana? El amor, el aprecio, todo lo del padre. Cuando usted y yo le obedecemos a Dios, ¿qué cree que nos ganamos? Amor y aprecio más del que usted y yo podemos imaginar. Es a través de la obediencia. ¿Cómo Jesús crecía en gracia para con Dios? Obedeciendo. Por eso dice que fue obediente y obediente hasta la muerte en cruz. Es la obediencia la que nos hace ganar ese aprecio. Y Jesús crecía. Nosotros también necesitamos crecer en eso. Qué bueno que Dios pueda decir de nosotros, como dijo de Job, ¿no has visto a mi siervo? Job, no hay ninguno como él en la tierra. No hay ninguno. Que Dios se goce en usted y en mí al decir, ¿no has visto a mi siervo Elías? ¿No has visto a mi siervo Adrián? A mi hermana Melissa, a mi hermana Marta, a mi hermana María. No hay otro como él o como ella. ¿Y cuál es la gran diferencia? Obedece. Siempre obedece. Se somete. Mi hermano, usted y yo a veces llevamos la vida difícil y no le voy a decir que no, pero muchas veces es por nuestra desobediencia. Tenemos que ser honestos con eso. Así que Jesús crecía, claro, creció en gracia para con Dios. ¿Por qué? Porque obedecía en todo. Mi hermano, usted y yo necesitamos crecer en gracia para con Dios y para con los hombres. Qué bueno, estas 2 semanas, últimas semanas, he tenido ya despedidas en el trabajo, con la academia, y la verdad me han hecho llorar y ellos han llorado, pero como dijo alguien en una de esas reuniones, qué bueno que lloran porque te vas y no porque no te has ido. Significa que en gracia, por lo menos algo de gracia hemos ganado en el corazón de las personas, ¿cierto? Entonces, así pasa. Entonces, vamos a ir a la conclusión, mis hermanos, que se estará preguntando, ¿y qué tiene que ver todo lo que nos ha dicho con crecer con lo que el pastor le pidió que preparara como sermón?
Yo sé que a muchos de ustedes no se les olvidó que este sermón me lo pidió el pastor y usted se la ha pasado hablando de crecimiento. Pues tiene que ver mucho con el crecimiento de Jesús y cómo se relaciona nuestro crecimiento personal. Es fácil. En 3 años que hemos pasado aquí, hemos visto a muchos hermanos crecer en estatura, como Santiago. Los hemos visto crecer en madurez y los hemos visto crecer en gracia. Pero también tengo que decirle que he visto a algunos quedarse chaparritos. Y ustedes saben quiénes son. Porque pudiendo ser más grandes, ustedes mismos le han puesto límite a esto. Así que para esos que saben de qué les estoy hablando, con mucho amor y cariño, les pido que crezcan. Ya no es tiempo de seguir siendo chaparritos, porque aquí el crecimiento lo da Dios y lo da a quien se lo pide y a quien lo busca. A quien lo pide y quien lo busca. Usted y yo no podemos parar de crecer. Necesitamos seguir creciendo. Yo reto a que alguno de ustedes levante la mano y me diga: yo ya me sé toda la Biblia, no necesito más. ¿Cierto que no? Nos hace falta crecer. Y la fuente está abierta y nos invita a beber de él. Vengan. Jesús dijo: vengan, ¿qué? Todos los que están llenos y satisfechos. ¿Y qué dijo? No, todos los que están sedientos, hambrientos y cargados. Y primero nos hará descansar y luego empezaremos a crecer. A crecer como Jesús creció. Quiero que, si es posible, se guarde eso en su mente. Yo quiero crecer como creció Jesús. Y día a día trate de hacerlo, ¿cierto? Así que recuerde que Dios nos ofrece gratuitamente y sin límite el crecimiento ¿en qué? En estatura, elequía, es decir, en madurez. En sabiduría, que es Sofía, que es el entendimiento y la forma como usamos la inteligencia. Y la gracia, que es esa charis, esa buena voluntad y el aprecio de los hermanos. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, el verso 3 que está ahí. Hasta que ¿qué? Todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Mire que les estoy hablando de Lucas, pero aquí Pablo lo repite. Un hombre maduro a la medida de la estatura, y los resalté en amarillo porque es exactamente la misma palabra helequía que se utiliza en Lucas capítulo 2, verso 52. Crecía a la estatura de la plenitud ¿de quién? Si usted y yo no estamos y no estamos creciendo a la estatura y a la plenitud de Cristo, no es culpa de Dios, no es culpa de su pastor, no es culpa de la iglesia, es culpa mía. Si usted quiere buscar un culpable, es que yo no he crecido, he estado en esa iglesia y no he crecido. No, la iglesia, aquí se ha predicado el evangelio, aquí ha habido escuela dominical, aquí ha habido clases entre semanas. Y si usted no crece más, es porque usted no quiere crecer. Donde se enseña el evangelio y donde la palabra de Dios se enseña y se predica, la gente tiene que crecer. El llamado a la batalla hoy para la iglesia Forni, cabeza de nuestro pastor y el liderazgo y el resto es: crezcamos como Jesús. Porque si esta iglesia en 3 años ha crecido, y ha crecido en estatura, ha crecido en sabiduría y ha crecido en gracia, les queda